Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Buenos días, hoy vamos a tratar nuestro segundo tema, que es conversión y testimonio. Para hablar de conversión y testimonio, primero comenzaremos hablando qué significa autoconocerse. Es necesario para un camino espiritual recordar primero que contamos todos nosotros con una base humana. Nadie puede construir un edificio de santidad si primero no se conoce a sí mismo. Para poder autoconocernos es necesario recordar que somos hechos de barro. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6, versículo 5 nos dice: soy un hombre de labios impuros. Él se sabía enviado, pero a la vez reconocía que era un hombre de labios impuros. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice también: llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y el mismo Pablo también nos dice: tengo la espina en la carne. ¿Qué es esa espina en la carne? Es el pecado. Todos nosotros tenemos esta base humana. Todos nosotros somos esas vasijas de barro en cuanto tenemos nuestra humanidad. Es decir, que nosotros nos vamos a santificar desde aquello que somos, reconociendo nuestra naturaleza humana, y de ahí viene la importancia de nuestro esfuerzo. He de querer ser lo que soy. No puedo yo querer ser otra persona. Querer ser lo que soy yo, lo que realmente soy. Debo poner en vivo mi yo, tal como es, asumiendo mi naturaleza, asumiendo lo que soy. Y a la luz de esto nacerá aquello que será mi vocación. Solo si yo asumo lo que soy, si me acepto a mí mismo, podré reconocer y reconocerme sobre todo necesitado de Dios, necesitado de conversión. Si uno no se reconoce, no puede sentirse llamado a convertirse. Solo aquel que se conoce se siente llamado a convertirse por alguien trascendente. Decía Martín Descalzo, José Luis Martín Descalzo: si todo hombre debe dar dos pasos, el primero, decía él, aceptarse a sí mismo; el segundo, exigirse a sí mismo. Si en el primero caminamos hacia la amargura, en el segundo caminaremos hacia la mediocridad. Todos podemos ser felices y mejores desde lo que somos, podando nuestros excesos desde la fidelidad a lo interior. Como el escultor que quita pedazos que le sobran a un bloque para convertirse en estatua. Es importante por eso reconocernos, no ir pegándonos pedazos que no nos pertenecen. Tal vez pedazos muchas veces robados de otros. Aceptando lo que somos, ¿para qué? Para después convertirlo. Estamos llamados, por tanto, como catequistas, a reconocer que somos criaturas débiles, criaturas de barro, necesitadas de ser moldeadas. ¿Qué es importante para reconocerse y poder convertirse? Poder hacer este proceso de metanoia, de conversión. Primero, reconocer nuestra base humana. Segundo, vivir en Cristo. Tercero, vivir en libertad. Y cuarto, vivir en profundidad las virtudes que nos harán ser humildes. Existen 5 pilares
bases de la vida espiritual. Son oración diaria, los sacramentos, las sagradas escrituras, la lectura espiritual y las obras de caridad. Por lo tanto, a la luz de esto, podemos decir que estamos y somos llamados a una vocación especial. Solo quien se reconoce puede sentirse llamado, enviado. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras muchos ejemplos de personas que fueron llamadas, pero que en un principio no se querían reconocer o no querían reconocer ese llamado. ¿Por qué? Porque estaban muy seguras de sí mismas. Nuestro mismo amigo, el apóstol Pablo, ¿no? Él, de perseguidor, que se sentía fuerte y firme, pasó a ser aquel que era perseguido, ¿no? Por su fe. ¿En qué momento? En el momento en que deja finalmente que Dios lo vence, que Dios le quite sus seguridades, en el momento en que Él se reconoce, en el momento en que Él reconoce la espina en la carne. Nosotros también, desde que nos podemos reconocer, nos autoconocemos, reconocemos nuestra base humana, podemos dejar obrar a la naturaleza, como lo decía Santo Tomás. Y entonces reconoceremos también que somos llamados a una vocación particular. Y esta vocación particular es la de ser catequistas. Recordemos que la palabra catecismo viene de la palabra griega que significa hablar desde arriba, que significa discurso, instruir, enseñar. El catequista, por lo tanto, es aquella persona que se encarga de instruir, de transmitir el contenido de la fe cristiana a fin de que sea conocido, asimilado, vivenciado, reexpresado y testimoniado. ¿Pero cómo? Ante todo, con su testimonio de vida. Nadie puede dar de lo que no tiene. El catequista, por lo tanto, será un creyente. Será tanto más excelente y mejor su tarea cuando más sincero sea su encuentro con Jesucristo, porque debe creer lo que está enseñando. Creer, por ende, debe entender, debe conocer a Jesucristo. La primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice: nosotros les proclamamos lo que hemos visto y oído. En el contacto con Jesucristo, es eso lo que les decimos. El catequista es, en verdad, quien cree en Cristo y se deja hacer por Él, por su palabra, por su poder. Cree en su poder, en su salvación, porque ha visto, porque ha oído, porque ha sentido, porque se ha dejado en una palabra transformar. En una palabra, el catequista es aquel que ha alcanzado la conversión o está en camino constante de conversión. Quien valora su vida desde la perspectiva de Cristo sabe que al amor de Cristo solo se le puede responder con amor. Quien es amado por Jesucristo y que se siente amado por Él, sabe que solamente puede dar amor. No nos conformemos, queridos catequistas, queridos hermanos, con dar doctrina por dar. Hagamos que esta doctrina cale el corazón, penetre los sentimientos y por lo tanto convierta la vida de otras personas como Jesucristo hizo con la nuestra. Lo importante, recordemos que es Cristo, no somos nosotros. Lo importante es configurarnos con Él. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dice Jesucristo. Y si a ti te viene esa pregunta, ¿qué responderías? Ellos le dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías. Pero Él una vez más les vuelve a preguntar, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, tú eres el enviado.
¿Y nosotros quién decimos que es Jesucristo? Desde nuestro camino de encuentro. En Él nosotros nos convertimos en sus testigos. Si nosotros hemos conocido a Jesucristo, podemos decir como Pedro, tú eres el Cristo, porque hemos visto y oído, porque te hemos sentido, porque tú nos has cambiado. Desde ahí podemos ser tus testigos, tu testimonio. No significa esto un fanatismo. Un catequista nunca debe ser un fanático. El catequista nunca debe obligar. No podemos decir a la gente en la catequesis, debes, la tarea, tienes, debes venir a misa. No, el catequista debe ser un convencido que convence a los demás con su vida. Entonces no será más la fe una obligación, sino un convencimiento que atrae. Evangelii Nunciandi, en el número 76, nos dice lo siguiente: el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quienes ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al invisible. Nosotros también hablamos de un Dios que conocemos, de un Dios que nos es familiar. Preguntémonos, ¿es verdad aquello que predicamos? Y si no es así, digámonos a nosotros mismos, ¿qué nos falta para ser testigos de Cristo? ¿Somos convencidos o aún no? Y para ser testigos tenemos que sentirnos salvados por Cristo, enamorados por Él, salvados por Cristo. Cristo me pide a mí que lo ame como Él me ama, con un amor de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que sea yo capaz también de ayudar a mis hermanos a sentirse redimidos, a sentirse salvados, a sentirse amados por Él. Es necesario para todo esto, queridos hermanos, para poder ser testigos, testimonios, convertidos, salvados, haber tenido un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo que por su benevolencia me hizo mensajero. Reconocer que Dios me elige como instrumento suyo y se fía de mí. Reconocer también como Pablo que Cristo un día a mí también me tumbó del caballo. Reconocer que todo lo estimo pérdida con tal de ganar a Cristo y que sigo corriendo, no porque ya haya alcanzado la meta, sino porque considero que tengo que seguir hasta alcanzarla. Porque Dios me escogió como instrumento de salvación. Y porque este tesoro lo llevo en esta vasija de barro, porque todo proviene de Él. Y es Cristo que vive en mí, no soy yo más que vivo solo. Y reconocer también que un día yo le dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y Él me dijo, yo pondré en tus labios las palabras. En unas palabras, queridos hermanos, ser catequista es ser y sentirse ante todo amado por Dios. Desde los primeros tiempos la Iglesia nos damos cuenta que pide, anima a muchos hombres y mujeres a hacer resonar la voz de Cristo, a hacer de instrumento, a contar aquello que han visto y oído. La pregunta de hoy para ti también es, ¿te sientes salvado? ¿Te sientes redimido? ¿Te sientes llamado a la conversión? Y si es así, te invito a seguir anunciando a Cristo como testigo. Entonces, de esta manera, nosotros podremos decir que el catequista es aquel convencido que busca a Cristo. ¿Dónde?
en su doctrina, desde su experiencia, desde la fe. En pocas palabras, el catequista es aquel que vive una espiritualidad. ¿Y qué es vivir una espiritualidad? Es hacer experiencia. ¿Hacer experiencia de quién? Hacer experiencia de Jesucristo. Una experiencia real, sincera, que cambia desde lo más profundo, desde mi espíritu. Así ya no realizaré obras y acciones por mí, sino obras y acciones movidos y movidas por el Espíritu. Un espíritu del mismo Cristo, un espíritu de verdad. Entonces, ser catequista no será solo dar lecciones, inculcar principios, demostrar verdades. Hay que penetrar hasta el corazón, no para despertar un sentimentalismo fugaz, atención, no, ni para obligar a creer a las personas, o para sentirnos tal vez superiores, no. Es para tratar de poner a toda la persona en contacto con Jesucristo. La finalidad, por lo tanto, de la formación que nosotros catequistas y que debemos dar como catequistas es buscar en todo y por todo que la gente, que las almas, que las personas, que los niños, que los jóvenes, que los adultos tengan esa experiencia de Dios, esa experiencia de contacto con Jesucristo. Por lo tanto, debemos dar razón de nuestra fe, no solo por las cosas que hemos leído, sino porque además se narra lo que se vive. La fe desde un acontecimiento pascual en tu vida. ¿Quién es el catequista entonces? El catequista es el profeta, es el discípulo, es el apóstol. Profeta, recordemos, antes de que te formaras dentro del vientre de tu madre, te conocí. Antes que salieras del seno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que anuncia y denuncia. Cuando yo diga al malvado, dice la Sagrada Escritura, vas a morir, si tú no le adviertes, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Por lo tanto, debemos advertir. Si tú no adviertes, dice la Sagrada Escritura, morirá. Nosotros debemos con nuestra vida advertir, ser capaz de con nuestras palabras y testimonios advertir aquello que no está bien en la vida del hombre. Advertir para que el justo no peque, para que él viva, para que una vez advertido salve su vida. El mundo necesita de catequistas que sean profetas, que anuncien con su vida, que su vocación sea una respuesta concreta, latente a la sociedad, que su vocación sea una respuesta inteligente, que su vocación sea una respuesta de aquel que ha sido encontrado por Dios y que es capaz de anunciar, que ha sido encontrado por Dios y que encuentra a Dios en su palabra, en su vida y que en su acción pastoral lo anuncia. Porque si se siente encontrado por Dios, es capaz de anunciarlo para que otros lo encuentren. Es capaz de poner a otros en camino para dejarse encontrar y para que otros encuentren a Dios. Recordemos que la misión principal del catequista es anunciar. ¿Anunciar qué cosa? La buena nueva a los pobres, dice la Sagrada Escritura. A vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad,
a pregonar un año de gracia de Yahvé. Y también dice la Sagrada Escritura, es llamado a consolar. Es llamado a consolar a los que lloran. Pero no solo a consolar las lágrimas de aquellos que no son simpáticos, sino a consolar a cada hermano que se acerca con sus preocupaciones, con sus tensiones, a consolar a aquel que se ha extraviado del camino de la fe. El catequista también es llamado a ser aquel profeta que es fuerte, un profeta con fortaleza. Dice la Sagrada Escritura, le dice a Samuel, no sé hablar, yo pondré en tu boca. Él te da la fortaleza. Todo lo puedo, dice San Pablo, en Cristo que me fortalece. Dice San Pablo, ¿no saben que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de esta manera que consigáis el premio. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así yo corro, no como por ventura, dice el apóstol, y ejerzo no como dando golpes al vacío, sino que golpeo mi cuerpo y le esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? La fortaleza en él. Profeta que se siente fuerte no en sí mismo. Profeta que corre no por una corona que se acaba, sino por una corona que no se acabará jamás. Discípulo. La palabra discípulo viene de la palabra latina discipulus, y esta a su vez discere, o sea, disco, aprender, o sea, el que aprende, el que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva de discipulus, en el sentido, en orden necesario a aprender, a poder aprender. El discípulo es aquel que se deja enseñar, aquel que aprende, aquel que necesita una vida penetrada por la vida del maestro. Un discípulo es aquel que desde la vida sacramental, viviendo y practicando los sacramentos, se deja instruir. Un discípulo es aquel que se nutre de la vida intelectual, que lee, que estudia, que se prepara para poder instruir. Un discípulo es aquel que tiene esa tendencia a la perfección. Por lo tanto, un discípulo nunca será mediocre. Un discípulo aspirará al conocimiento perfecto de Jesucristo. Apóstol. ¿Quién es un catequista apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. La palabra apóstol está formada de dos palabras, del prefijo apo, que significa aparte, fuera, lejos, y estelo, de la palabra estelo, que significa yo te envío, yo pongo. Se refiere de alguna manera a los 12 discípulos de Jesús, enviados a predicar el Evangelio. El apóstol es aquel que se siente enviado, una vez convertido, una vez instruido, es aquel que se siente enviado a anunciar la palabra, la buena nueva. Por lo tanto, el apóstol no se puede quedar en su comodidad. El apóstol es aquel que sale fuera, como dice la misma palabra. Es aquel que se siente enviado. Es aquel que después del contacto con Jesucristo siente que no se puede callar, que tiene que salir. El catequista es aquel que asume este tipo de vida, de ser profeta, discípulo, apóstol.
y solamente puede asumir este estilo de vida en plenitud y llegar a esta conversión y ser testimonio desde el contacto con Jesucristo. ¿Y cómo conoce a Jesucristo? Desde una experiencia del conocimiento de la palabra de Dios. Se deja guiar por la palabra, que es viva y eficaz, asume la palabra, la encarna, la vive, transmite la palabra con sus obras, con la enseñanza, con su misma vida, y entra en constante contacto con la palabra diariamente con la lectura de la Sagrada Escritura, de la Lectio Divina. Un catequista es aquel que vive los sacramentos y de manera especial la Eucaristía, que se alimenta de Cristo en ellos, en los sacramentos. Es el mismo Cristo que sale al encuentro del hombre, y el catequista es aquel que lo acoge y que una vez acogiéndolo se hace sacramento para los hermanos. Recordemos que los sacramentos son signos de la gracia de Dios, son la experiencia sensible de Dios con el cual nos comunicamos en la oración. Por lo tanto, es necesario que el catequista también viva una espiritualidad sacramental. El catequista está llamado a que una vez convertido, convierta a sus hermanos. Es un catequista llamado a ser testimonio. ¿Y dónde está llamado a ser testimonio? Está llamado a ser testimonio en la comunidad. El catequista está siempre en la comunidad. No pierde contacto con sus hermanos. No se separa por ideologías o cosas propias de su propio ser, de su propia ideología. No reniega nunca de la iglesia, porque recuerda que la iglesia está formada por hombres santos y pecadores como él. Y por lo tanto, como dice San Pablo, la caridad lo soporta todo. Se acoge a los dictámenes de la iglesia con la obediencia de la fe. Por lo tanto, un catequista comunitario. Es necesario que el catequista viva en esta dimensión, que se ayude y ayude a los hermanos a renovarse continuamente, a vivir su vocación y misión. Por eso es necesario a vivir esta llamada a la santidad como presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. El Papa en la Redemptoris Missio decía: el verdadero misionero es el santo. Y esto también nosotros hoy lo podemos aplicar al catequista. El catequista está llamado a la santidad y a la misión, es decir, a realizar su propia vocación con el fervor de los santos. La espiritualidad del catequista también, podemos decir, y su vocación está enraizada, podemos decir, fundamentada, no solamente en el encuentro con Cristo y los hermanos, sino en esa continua y perenne conversión que se demuestre en actitudes que atraigan a los demás, en esas actitudes que hagan que los demás se sientan llamados también como él a ser cristianos. Reconocerse siervos. San Agustín decía: tú puedes llamarme amigo, pero yo me reconozco siervo. O como María, ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Por lo tanto, quiero terminar diciéndoles que para vivir este camino de conversión y testimonio necesitamos una profunda humildad, una serena y firme confianza en que el Señor está con nosotros. No temas, yo estoy contigo. El sentirnos llamados por Dios y por su iglesia. Ser perseverantes en la oración. Vivir esa dimensión de conversión personal
y comunitaria. Estar llamados a esa fuerte experiencia litúrgico-sacramental. Sentirnos siempre llamados a una continua y constante conversión. Vivir una vida eucarística, en sintonía con la comunidad eclesial. Y finalmente, ser miembros activos de la comunidad cristiana.